7:46 ya en el territorio ecuatoriano. Nos acompaña el abogado Marcelo Espinel. Con él vamos a hablar. Él es del Observatorio Legislativo de lo que se viene para la Asamblea Nacional. Marcelo, bienvenido. Buenos días. FM Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito. El contexto, ¿cómo está la situación en la Asamblea? Me decía Esteban Torres que han subido un poquito en la aprobación de la gestión. Yo no les creo mucho, pero bueno, ¿cuál es el contexto desde el observatorio de lo que ha hecho la Asamblea en este primer año? Y ya tenemos en este 2 meses que se han dado las actividades con bajas calificaciones y con muchos problemas. Bienvenido, buenos días. Hola Fernando, muy buenos días. Un cordial saludo a tu distinguida audiencia. La situación en la Asamblea Nacional sigue siendo crítica, a pesar de que ya atravesaron este proceso de destitución de autoridades en el cual se destituyó a la expresidenta Yori, a la ex vicepresidenta Yesenia Guamaní. Ahora la Asamblea Nacional enfrenta una situación en la cual su popularidad alcanza el 7%, Fernando. 7 de cada 100 ecuatorianos confían en lo que hace la Asamblea Nacional y eso sin duda que es una cifra muy preocupante. El hecho de que el llamado a ser el primer poder del Estado no goce de la confianza de los ecuatorianos es una muestra de nuestra debilidad institucional y debilidad democrática. Ahora, qué se puede hacer? Porque aquí viene la pregunta, ¿no? Para que la Asamblea pueda trabajar en las leyes, es decir, en la parte legislativa y también en el tema de la parte de fiscalización. En la parte legislativa, para tener resultados positivos, porque legislan, pero le veta el presidente. No, no hay un resultado positivo. Y en el tema de la fiscalización, están empantanados. ¿Qué se puede hacer desde afuera, desde el observatorio? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones para que la Asamblea Nacional pueda trabajar y pueda entregarle resultados a la ciudadanía o al pueblo, como dicen ellos? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional ha manifestado que es necesaria la generación de consensos. Si es que no se establecen mecanismos de colegislación entre el Ejecutivo y el Legislativo, vamos a ver lo que tú dices. Una Asamblea Nacional que apruebe una ley frente a un presidente de la República que vete totalmente los proyectos de ley. Pero también el otro sentido, el presidente de la República presentando proyectos de ley que no son aprobados por la Asamblea Nacional. Eso dentro de un juego democrático es normal. No siempre vamos a esperar que el presidente de la República tenga una amplia mayoría dentro de la Asamblea Nacional, pues eso también podría tener como resultado que tengamos una asamblea que no fiscalice, que no controle adecuadamente la labor de otras funciones del Estado. Hasta el día de hoy, la Asamblea Nacional ha aprobado 17 proyectos de ley. Sin embargo, y esta cifra llama mucho la atención, existen más de 200 proyectos de ley que están listos para ser aprobados, ya sea en primer debate o en segundo debate. En ese sentido, la pelota está sobre la cancha de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene hoy por hoy toda la facultad para aprobar proyectos de ley. Incluso cuenta con una mayor cantidad de votos que los que podría tener el gobierno dentro de la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea tiene que estar consciente, Fernando, que si aprueba proyectos de ley que tal vez vayan en contra del plan de desarrollo propuesto por el Ejecutivo, seguramente serán vetados y seguiremos en esta lucha constante entre la Presidencia de la República y la legislatura. ¿Qué opinión tiene Marcelo sobre la carta enviada por Virgilio Saquicela al presidente de la República para conformar esto de las mesas, una mesa de diálogo y poder llegar a trabajar o trabajar en los temas que la gente quiere: seguridad, empleo, salud? Es positivo sin duda, Fernando. Cualquier apertura al diálogo tiene que ser vista con buenos ojos. Los ecuatorianos no sabemos dialogar. Los ecuatorianos siempre queremos imponer y ese es un problema dentro de cualquier democracia. A la larga, estamos conscientes que existen ideologías distintas. El presidente de la República con su movimiento llegó con una ideología de derecha, de centro derecha, mientras que tenemos una Asamblea Nacional en la cual más de 100 legisladores se han identificado con la centroizquierda y la izquierda. Si es que no se encuentran puntos de convergencia, difícilmente vamos a poder avanzar en lo que tú bien mencionabas al inicio de la entrevista, en satisfacer las necesidades de los ecuatorianos.
Los ecuatorianos seguimos a la espera de respuestas en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, pero desafortunadamente la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, por el contrario, están en esta lucha constante de poder. Muy bien, ahora, desde el observatorio, ¿cuáles son en este caso, la evaluación que ustedes han hecho? Porque esto es importante, ustedes están permanentemente monitoreando. ¿Qué es lo positivo? Bueno, lo negativo lo conocemos todos, pero igual, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo que ustedes han podido en este año y unos cuantos meses más monitorear y sacar como resultado de este monitoreo? Bueno, dentro de lo positivo creo que es necesario mencionar que a pesar de las dificultades que atravesó la Asamblea Nacional en los últimos meses, se ha cumplido con más del 60% de la agenda legislativa planteada por Guadalupe Llori, que son precisamente estos 17 proyectos de ley que aprobó la Asamblea Nacional durante este poco más de un año de gestión. Y se está enmarcando dentro del promedio de leyes que ha venido aprobando los periodos legislativos en los últimos años. Entonces, en aprobación de leyes no es que le esté yendo mal a la Asamblea Nacional. En materia de fiscalización existen una buena cantidad de juicios políticos que se han presentado y algunos que han sido resueltos por la misma legislatura. El trabajo de la legislatura a la larga, en aspectos cuantitativos, Fernando, no es algo que podríamos cuestionar en forma negativa, no es que no se ha trabajado. Tal vez lo que es negativo es que la Asamblea Nacional nos ha vendido una imagen de conflicto. Este conflicto constante de destituir a las autoridades, este conflicto constante de poner juicios políticos que no se encontraban dentro de la agenda con la finalidad de incidir en la designación de autoridades de control a cargo de otras instituciones. Otro aspecto positivo, Fernando, es que ya son más de 40 los legisladores que han decidido transparentar la información sobre su gestión en sus perfiles individuales. Las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecían la obligación de que los asambleístas implementen políticas de parlamento abierto en su gestión individual. Eso quiere decir que, por ejemplo, los ciudadanos conozcamos sus planes de trabajo, que conozcamos las observaciones a los proyectos de ley que han presentado o incluso, por ejemplo, sus declaraciones patrimoniales o quienes integran sus equipos de trabajo. Ojalá que el resto de legisladores empiecen a unirse a esta corriente de legisladores que deciden transparentar a la ciudadanía qué es lo que están haciendo y de esa manera tratar de recuperar la confianza ciudadana en el Parlamento. ¿Cuál tiene alguna estadística, encuesta de quiénes son los mejores asambleístas Yo individualmente creo, calificados? Porque cuando yo los entrevisto acá digo, pero muy mala la gestión, la gente califica, pero no somos todos, dice. a Pero ver, todos dicen lo mismo, ¿no? hay que tener cuidado con eso, Fernando. Nadie puede decir cuál es un mejor legislador o un peor legislador. Puede existir un asambleísta que presente una gran cantidad de proyectos de ley, ¿Ya? pero que no asista a las votaciones. O puede existir un legislador que no presente ningún proyecto de ley, pero que esté constantemente fiscalizando el accionar de otras funciones del Estado. O existen asambleístas que definitivamente no hablan en el pleno, no intervienen en el pleno, pero no porque no lo quieran hacer, sino porque el presidente de la Asamblea Nacional no les otorga la palabra, porque es prerrogativa del presidente hacerlo. Entonces, analizar cuál es el mejor o el peor asambleísta es algo que creo yo que caería en una subjetividad. Sin embargo, Fernando, si deseas dato, podemos hablar de cuáles son los asambleístas faltones. A Para ver, nosotros es importantísimo identificar cuáles son los asambleístas que van a la sesión, les toman lista, pero al momento de votar se retiran. Y ya. eso, a la larga, implica un incumplimiento del mandato ciudadano otorgado en las urnas. Nosotros elegimos asambleístas para que vayan a votar. ¿Qué pasa cuando ellos no están cumpliendo con esto? Al momento, nosotros tenemos un total de 366 votaciones que se han realizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y existen asambleístas que han asistido casi al 100% de las votaciones, encabezados por la asambleísta Ana Herrera de UNES con el 99.73, seguido por Ricardo Urcuango de UNES, 99.18, Luis Marcillo de UNES, 99.18 igual, Rocío Guano Luisa de la Izquierda Democrática y José Chávez de UNES, asambleístas que son los que más han asistido. Pero por otro lado, y esto es lamentable, Fernando, existen asambleístas que no asisten a las votaciones. Ya. Encabeza la lista la asambleísta Guadalupe Llori, de Pachacutic. A nosotros nos llamaba mucho la atención
que una presidenta de la Asamblea Nacional sea la que más falta a las votaciones. Esto desafortunadamente aún se mantiene. Blanca Sacancela del BAN, 82% de asistencia. Eduardo Mendoza del BAN, 83%. Bruno Segovia, asambleísta independiente, el 83%. Y Soledad Diab, el 85%. Quisiera hacer un énfasis en esta última asambleísta, Soledad Diab. Una asambleísta que no ha presentado proyectos de ley, que no asiste a las votaciones, pero que ya ha anunciado su renuncia a la Asamblea Nacional para buscar un puesto en la Concejalía de Guayaquil. Y esto es importante que los ciudadanos lo conozcan, que el ciudadano conozca que hubo un político que gozó de su confianza para llegar a la Asamblea Nacional, que no trabajó adecuadamente dentro de la Asamblea Nacional y que ahora en cambio quiere buscar otro cargo público. Cuidado, es importante identificar a aquellos individuos que quieren vivir para la política de aquellos individuos que quieren vivir de la política. Qué bárbaro, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la nueva agenda. ¿Cuál es el futuro de la Asamblea? Bueno, y al respecto de la nueva agenda, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la obligación, Fernando, de presentarla hasta este 31 de julio. Eso es lo que dispone la ley. Y se ha mencionado que la agenda tendrá 4 ejes programáticos: protección de los derechos humanos y la seguridad, reactivación económica y generación de empleo, desarrollo social, salud, educación y cultura, y finalmente fiscalización y control político. Y aquí la discusión debe centrarse, Fernando, en cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo que tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las leyes laborales, es claro que la oposición dentro de la Asamblea Nacional, que es mayoría, que tiene más de 70 votos, no quiere flexibilización laboral, mientras que el gobierno está peleando por nuevas modalidades contractuales. Si es que el gobierno insiste en proyectos de ley que tengan estas nuevas modalidades contractuales, se dará contra la pared dentro de la Asamblea Nacional porque la decisión ya está tomada. Entonces, ahí la importancia de la carta que tú mencionabas, Fernando, del presidente Saquicela con el presidente de la República para encontrar estos puntos de convergencia. Caso contrario, seguiremos viendo asamblea que apruebe proyectos de ley y ejecutivo que las vete. Y que va a ser lamentable, un ejercicio ocioso sería, ¿no? Gasto de recursos, de tiempo, en fin, y de talento también, porque quienes hacen las leyes, ojo, para que la gente lo conozca, no son los legisladores, ¿no? Hay un equipo de asesores que hacen ese trabajo, por supuesto, porque sería imposible técnicamente, sobre todo en la parte técnica. Gracias, Marcelo, por atender la entrevista y por darnos luces de lo que están haciendo ustedes como observatorio y lo que hacen sobre todo los asambleístas en este momento. Ha sido un gusto, Fernando. Que tengas un excelente día. El abogado Marcelo Espinel, él es del Observatorio Legislativo, que nos ha dado cuenta, miren, de quiénes son los que más faltan y que no han presentado ni un solo proyecto de ley. Realmente son no todos, ¿no? Ahí sí hay que decir no todos. Vamos a ir a la pausa.